Que los buenos sueños nos acompañen, que los buenos sueños te acompañen siempre. Cada uno de esos días en los que te levantás y decís, hoy es un poco más difícil. Nada es difícil si vamos juntos, juntas, juntes por este camino de abrazo, de comunión, de unidad, de ese sentimiento que no debe faltar. Amor al prójimo. Así me decía alguien en el subte, que me encontré por casualidad y nos quedamos charlando. Yo siento amor por el prójimo. Es muy sencillo. Es eso. De oficio carpintero, me contó que se había ido a vivir a Neuquén. Tantas cosas que pasan en Neuquén, tantas cosas que pasan en Mendoza, tantas cosas que pasan en Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan, La Rioja, Buenos Aires. Esta ciudad que parece que nada pasa y sin embargo pasan muchas cosas, quizás inadvertidas, quizás por debajo de la tierra, quizás por el aire, quizás en la lluvia, en esa lluvia que nos toca, que también puede tener algún que otro contaminante. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9, un poquitito pasada las 9. Me acompaña la productora Marcela Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Qué lindo un sábado más juntarnos, encontrarnos, compartir. Esta tarde un poco lluviosa, pero agradable, está muy bonito. Adelante. Pensé que quería hablar. Adelante. Nos acompaña hoy en la operación Vanessa Arecayo, ahí en ¿cómo se dice? ¿Operación de streaming? No, le habías puesto otro nombre. Asistente de video. Asistente de video. Porque no somos un canal de streaming. Me lo voy a anotar. Asistente de video. Gaby Soria ahí sale así como detrás de la compu para que lo veamos, le veamos los ojitos. Y le mandamos un beso a Lucas, a Luquitas Payares, que hoy se quedó en casa. Estaba como con muchas cosas, así que bueno, buscamos reemplazo. Lucas, te mandamos un beso, que yo sé que está ahí escuchando el programa. Escuchando y viendo. Sí. Bueno, me encontré en el subte, antes de charlar con este carpintero, me encontré en la línea B con un amigo, con Agustín Iribarne, autor de libros, ha venido acá en algún momento, hemos presenciado y hemos tenido el placer de compartir una mesa con él, con Iquicha, y bueno, y me regaló un señalador y nos prometió compartir algún sábado de Ecológicamente presentando su nuevo libro, y me regaló un señalador. Leerlo porque le tengo que decir, ahora se lo voy a escribir en el cortecito, porque la letra es muy difícil de distinguir para mí. Esto es un esfuerzo. ¿Es un poema de enorme. Agustín? En el señalador es parte del prólogo de su libro, así me dijo, así le entendí. Si no es así, bueno, discúlpame Agustín, pero es muy lindo porque dice: susurros del espíritu o el viento comunicador, discursos que la tierra dan en una red del lenguaje. Aislado en la conciencia de la poesía, un danzarín en el tiempo. Y yo estoy leyendo así casi como que estoy adivinando lo que leo, porque en realidad no termino de distinguir. Bueno, vamos a dejar que él nos mande esto con una letra agrandada. Bueno, hice el intento, Agustín, porque me pareció hermoso, realmente es hermoso. Y bueno, y me pareció fundamental esto de citarlo porque él comparte su arte. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde la inmediatez es cada vez mayor, la ansiedad que te generan las tecnologías, y bueno, y me parece que leer un libro, sentarse a leer un libro, está muy bueno. Tomarse ese tiempo que por ahí las redes sociales no te dan, no son sociales, son redes tecnológicas que nos separan justamente del prójimo. Y hablando también de autores de libro, otra persona que me escribió, y esto no es casualidad, son causalidades de la vida, de esta vida hermosa que nos hace caminar juntos, juntas acá en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, Sergio Albino. Y me compartió una nota a propósito de algo que sucedió en la AFA en estos últimos días. Pero bueno, más allá de su nota periodística, futbolera, porque él es muy futbolero, justamente dos personas que tienen que ver con la escritura, con eso de los libros, con el compartir su arte, me parecía citarlos
por lo menos un acto de deferencia fundamental en este espacio. Ecológicamente, Radio Parque Vida. Te podés comunicar con nosotros al 1140 79 2402, 1140 79 2402. Nuestro contestador es el 4912 1059, 4912 1059. Recordá que podés escuchar Radio Parque Vida en nuestra página www.parquevida.com o el canal de YouTube también de Ecológicamente, que tiene @ecológicamente como nombre, el mismo en el perfil de Instagram. Y vamos a hablar de responsabilidades, porque hay gente que es elegida para algo y tiene responsabilidades. Después de la pausa seguramente estaremos charlando sobre esto, que nos anticipara de alguna manera, y lo hemos publicado como short en nuestro canal de YouTube y en Instagram como Reel, Bernardo Blanco la semana pasada. Seguramente se va a aprobar esta modificación y se va a aprobar ese estudio de impacto ambiental de la minera San Jorge. El miércoles, este miércoles que pasó, media sanción en diputados y la semana que viene en senadores. Seguramente se va a aprobar por la complicidad, por los intereses, por el poder que ejerce un gobernador en esa provincia. Y terminó pasando. La media sanción salió. Y Bernardo decía, recordando su película documental Ham, Historia del agua en Mendoza, será momento de demostrar más que nunca que en las calles la gente dice no, porque la minería, la contaminación, no es la minería porque sí, sino la contaminación del agua, del aire, de la tierra, no tiene licencia social. En Radio Parque Vida FM 105.9 y escuchábamos recién a Macaco que decía somos una marea de gente. Estábamos pensando en lo mismo. Sí, exactamente. Y recordaba a Bernardo Blanco que decía, bueno, que se repita esa manifestación hermosa con todas personas diferentes luchando por el agua. Y por eso vamos a hablar ahora con Marcelo Romano, que hace mucho tiempo viene luchando también en defensa del agua. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un abrazo grande a la audiencia. Un abrazo para vos, una semana muy movida y nosotros hacíamos hace un ratito y ahora nuevamente mención a Bernardo Blanco, director de Ham, Historia del agua en Mendoza, porque él nos decía, lamentablemente yo en una visión militante, personal, sé que esto se va a terminar aprobando en diputados y la semana que viene en senadores. Lo único que nos puede salvar es la gente que se autoconvoque, la gente que salga a las calles y que muestre absolutamente esto de no hay licencia social para seguir contaminando. Bueno, de eso se trata, sí, efectivamente acá el cornejismo, el virrey Cornejo, como le denominamos, tiene la suma del poder público, no solamente tiene el poder absoluto en la legislatura, con mayorías automáticas propias, maneja con puño de hierro la justicia, con su ex ministro de gobierno como jefe de la corte, ve los partidos del Tomba, el famoso Godicruz Antonio Tomba con el procurador de la corte, el que maneja a los fiscales, el que dice que va preso aquí en Mendoza y quien no. Eso es Cornejo, eso es Mendoza y a eso nos estamos enfrentando nosotros. Lo que pasa es que ahora el virrey Cornejo lo que busca es precisamente poner en venta nuestra cordillera y nuestra agua, porque para sacar esos minerales que buscan tienen que ocupar todo el agua que nosotros tenemos, que es poca y que ya no nos alcanza ni siquiera para los usos que tenemos vigentes hoy, ¿no? Entonces, obviamente a lo único que estos tipos, como dije, que tienen la suma del poder público, le tienen miedo es a la gente en la calle, a la gente con la convicción de que Mendoza es hija del agua, que si nos tocan 1 metro cúbico del agua que tenemos en la cordillera vamos a desaparecer. No se olviden que nosotros tenemos muy poco porcentaje cubierto, irrigado, lo demás es un desierto y esto lo hemos heredado inclusive de los pueblos originarios, ¿no? Ya cuando llegaron los españoles ya había un dominio del agua por parte del pueblo originario que le permitió sobrevivir y crear estos pequeños oasis que tenemos en el medio del desierto, ¿no? Bueno, ahora estos tipos pretenden venderlo. Sí, esto de
de ser un desierto, como vos bien nos dijiste varias veces, en varias oportunidades. Y bueno, y hace muy poquito tiempo también tuvimos la visita de Silvia Ferreira de Fuera Mecorot, y nos hablaba de esto que corre peligro también, que es la ley de glaciares, una ley que protege los glaciares como ninguna ley lo hace prácticamente en el mundo. Y bueno, y vos hablás de lo fundamental y de este cuidado que ustedes como sociedad allá en Mendoza llevan como herencia de los pueblos originarios y todo esto que se ve amenazado. Y hablábamos con Silvia que va a pasar, bueno, que es muy difícil la especulación, es muy difícil dejar que pase el tiempo, porque una vez que todo esto sea consumado ya no hay vuelta atrás, porque el agua no se puede reinventar y decir, bueno, volvemos a tener agua como tenían los pueblos originarios. Marcelo. Y esto lo pueden ver ustedes en nuestros hermanos acá, muy cerquita al norte de Mendoza, nuestros hermanos de Hachal, nuestros hermanos de Calingasta, porque nosotros primero decimos, bueno, el agua que hay no alcanza para los usos que ya nosotros tenemos. Entonces la pregunta es, ¿quién le va a dar el agua a las mineras? ¿Los agricultores, los ganaderos o la que tenemos para el uso humano? Yo, mi agua no se las voy a entregar, no se las voy a entregar. Entonces, lo que ha sucedido en otros territorios, zonas de sacrificio como Hachal, nos tienen que enseñar a nosotros los mendocinos que son ellos o somos nosotros. Y el problema que estos intereses foráneos que andan polulando por el mundo, armando inclusive hasta guerras civiles para poder meterse y quedarse con los minerales, tienen la connivencia dolosa de los cipayos que gobiernan y que además, creyendo que la urna le puede dar una impunidad absoluta para arrasar con todo, bueno, ni siquiera consultan. Acá la licencia social no está dada, y menos en Uspallata, para que se instale una minera ahí a 40 kilómetros de la villa, y sin embargo estos tipos, como te dije recién, no le temen a nada porque manejan todo. A lo único que le tienen miedo es al pueblo en la calle. Y la sensación y la sensibilidad de la gente justamente en estos momentos, con esta media sanción, ¿qué nos podés contar de eso, Marcelo? Es muy difícil para nosotros volver a concientizar a la gente, porque a diferencia del año 2019, cuando hicimos la gran pueblada, que salimos de este pueblo del que estoy hablando, de San Carlos, caminando hacia Mendoza, en ese momento no había una invasión y una penetración mediática, ni periodistas mercenarios pagos tratando de lavarle la cabeza a un montón de gente, ¿no? Entonces ahora nos está costando mucho volver a contarle a la gente qué es lo que se viene, pero bueno, así como el cuerpo tiene memoria motriz a veces, ¿no? Cuando vos dejás de hacer ejercicio por mucho tiempo, jugaste a un deporte, no sé, al tenis, a lo que sea, y volvés de repente a jugar, esa memoria motriz del cuerpo nosotros la tenemos impregnada, los mendocinos, que cuando nos damos cuenta que nos quieren tocar el agua al desierto, inmediatamente incorporamos la zapatilla a la ruta. Y bueno, obviamente cuando somos una gota que se va sumando a otra, nos transformamos en grandes ríos de esperanza, de lucha, de convicción, y eso es lo que vamos a hacer ahora, en este diciembre del 2025, ¿no? Sí, sabés que esto que te escuchaba lo relacionaba con esta campaña. Nosotros tuvimos hace muy poquito tiempo a Mariano Sánchez Toranzo con una campaña plurinacional que tiene que ver con el agua como sujeto de derecho. Que está vigente la campaña. Y que todavía está vigente, que están necesitan firmas. Recolectar 500.000 firmas. Y me parece que es fundamental, porque esto está pasando, cuando hablamos de plurinacional, como la palabra lo indica, esto trasciende la región. Y vos recién, Marcelo, decías, estos gobernadores, gobernantes, quienes tienen las responsabilidades de conducir pueblos, prácticamente en muchas regiones, no solamente de América del Sur, sino otros lugares del mundo, están afectando directamente por intereses, por connivencia, por quizás complicidades, con temor incluido, están comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. Me parece que estas campañas de autoconvocarse, de no dejarse llevar por delante por el temor que se infunde del otro lado, me parece que es muy importante.
Sin duda, es lo único que nos puede salvar. Aquí la solución es colectiva, aquí nadie se salva solo, y menos contra estos cipayos, que además está comprobado que el derrame económico que están ellos de alguna manera promocionando de la actividad minera, a los únicos que los está beneficiando es a ellos, porque yo la otra vez les conté y se los voy a recordar ahora. Cornejo no puede responder por qué de los 34 cateos mineros en el sur, en Malargüe, 19 son de funcionarios de él, de Potasio Río Colorado, la estatal Potasio Río Colorado, incluso uno de ellos es el director suplente de Impulsa Mendoza, una empresa estatal que está de alguna manera relacionada con el impulso de la minería, y oh casualidad que uno de estos tipos, Julio César Pulisic y Antonio Torre, ambos exfuncionarios del cornejismo, son dueños de Apelec Sociedad Anónima, y es la dueña de 19 de 34 cateos mineros. Entonces, a ver, se cae Maduro que ellos tienen toda esta fuerza puesta en estos proyectos porque lo que están haciendo es el beneficio personal, buscando, ¿no? Y después, lo que vos decís, ¿no? Tenemos que salir todos como una enorme masa. Y aquí un reclamo también a la Iglesia Católica, que yo he estado ahora intercambiando mensajes de WhatsApp con el vocero del Arzobispado de Mendoza, porque nos están abandonando en esta lucha, sobre todo cuando nosotros sabemos que hay documentos de la Iglesia Católica que se reunió en Panamá en 2024, la CELAM, los arzobispos de Latinoamérica y el Caribe, y recibieron a los pueblos heridos por la megaminería. Y ahí en el año siguiente, o sea, en este año, se conformó un documento de ese encuentro episcopal de los arzobispos de Latinoamérica y el Caribe, donde la Iglesia Católica se compromete a defender el agua pura, a evitar la contaminación del agua, a realizar una solidaridad real y no de palabras, a establecer una conectividad entre lo que se denomina justicia social y el cuidado de la casa común. Es decir, todas estas orientaciones pastorales aquí en Mendoza hoy no se están cumpliendo. Hoy la Iglesia Católica es un árbitro que se ha puesto como en el medio de los dos extremos, y él está diciendo, oh, mucho cuidado con los reclamos, que no nos dañemos los unos a los otros, cuando sabe positivamente la Iglesia Católica que estamos siendo perseguidos, encarcelados, avasallados, estamos siendo aparateados por los medios de comunicación, donde no tenemos ni siquiera un espacio televisivo para hacer valer nuestra opinión. Acá hay una sola campana que es la de ellos. Entonces, valga este espacio también para que el mensaje le llegue al episcopado argentino, que en Mendoza la Iglesia no está cumpliendo con la obligación pastoral que tiene, y sobre todo después de la figura de Francisco, que decía, muchachos, si quieren ser pastores tienen que oler a ovejas y tienen que caminar junto con las ovejas. Hoy nosotros le reclamamos formalmente, los que marchamos a favor del agua, que la Iglesia no sea neutral, que nos ayude, porque su obligación, de acuerdo a lo que han escrito, y si no, que manden a cambiar ese comunicado de la CELAM del año 2025 con esa convención que tuvo lugar en el 2024. Primero agradecerte, Marcelo, como siempre, por la información, por el compromiso que tenés en la lucha, en la defensa del agua, en estos tiempos donde es muy difícil, donde hay atemorización, criminalización, subestimación y todo tipo de ataque, ya sea en redes, en los medios, ya sea en el periodismo. Y te cuento algo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. En el subte, antes de llegar acá, me encontré con una persona de oficio carpintero. Y no me habló de ninguna religión, solamente me dijo, yo me preocupo por amar a mi prójimo. Y me parece que de eso se trata. Tu propuesta es amor por el prójimo. Y aquel que necesita y sufre, tiene que recibir contención y abrazo por parte de todos y todas. Y quienes tienen una responsabilidad, mucho más aún, porque para eso están en los lugares que están. Si no, como decís, es muy fácil que salga todo de la boca y que todo sea muy lindo y prometedor. Como decía mi viejo, que ya no está en este plano, en la cancha se ven los pingos.
Así es, y bueno, aprovechando este espacio, hacemos responsable al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por cualquier cosa que suceda en estas movilizaciones que se comienzan a gestar en todos los pueblos, donde hay un chorro de agua de vida que está en riesgo. Todo lo que suceda en las rutas, todo lo que suceda en cualquiera de los encuentros de los ambientalistas que vamos en paz, en orden, con respeto a la autoridad y a la ley, es responsabilidad exclusiva del gobernador Cornejo. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio, a la posibilidad que nos dan de tener un megáfono y de tener un micrófono, que acá en Mendoza es imposible, porque están todos cooptados por la pauta publicitaria y por el poder de las mineras, que han comprado inclusive hasta algunos colegas comunicadores que son prácticamente representantes de la minera en algún canal de aire de los clásicos que estamos acostumbrados a ver y a escuchar en Mendoza. Muchas gracias nuevamente, Marcelo, y el aire de Ecológicamente y de Radio Parque Vida están a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, un abrazo gigante, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Hablábamos recién con Marcelo Romano, él es abogado, hace mucho tiempo que viene hablando de esto de defender el agua. No es la negación, insistimos, en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, no es la negación, no es la confrontación porque sí, es simplemente si hay una ley que prohíbe sustancias químicas que contaminan el agua, que contaminan las napas, que contaminan ese bien común escaso. Bien aclarado está por parte de Marcelo cada vez que sale al aire con nosotros, varias veces, y el sábado pasado lo tuvimos a Bernardo Blanco, director de HAM, de Historia del Agua en Mendoza, y también nos decía, y se insiste, el agua está en serios problemas, ya está contaminada desde hace muchísimo tiempo, muchas décadas, por este extractivismo que es devorador, y que bueno, y que es prometedor, y que promete desarrollo, promete progreso, y nosotros tenemos una frase que acuñamos, y que acuñamos porque es hermosa, y le dimos un lugar en nuestro espacio. Si contamina, si envenena, no es progreso, no es desarrollo. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Y volvimos porque el sol saldrá otra vez, así dice Euforia. La letra, Marcela, no. Sí, como que no. La sabes la no letra, no te vas a poner a cantar ahora, no porque es... la rompes Sí, toda. obvio. Literal, la rompes. Bueno, y ya tenemos en la mesa a un invitado que es un placer para nosotros recibirlo, Patricio Iglesias de Boulogne Verde, porque si hablábamos hace un ratito, mira, hablábamos, te cuento, Patricio, porque estabas en viaje, hablábamos con Marcelo Romano, abogado de Mendoza, por esto de la media sanción que tiene que ver con la minera San Jorge, una media sanción a propósito de los estudios de impacto ambientales que tienen dentro de sí unas controversias y unas cosas muy significativas en cuanto a la lucha, porque hay una ley, la 7722, que defiende el agua por sobre todas las cosas, a la comunidad por sobre todas las cosas, y la contaminación, el uso de ciertas sustancias químicas. Bueno, estos estudios de impactos ambientales que tiene la minera San Jorge no cumplirían, o le han buscado una vuelta de rosca. Y nos decía la semana pasada Bernardo Blanco, director de HAM, Historia del Agua en Mendoza, que hicieron algunas modificaciones en estos estudios de impactos ambientales, pero para peor. Bueno, y que lamentablemente él ya veía que se iba a aprobar, él le contaba el sábado pasado, el próximo miércoles, para nosotros ya es el miércoles pasado, en diputados, y que se va a aprobar en senadores porque hay una presión política, institucional y empresarial muy grande como nunca lo hubo. Bien, la media sanción salió y hablábamos recién con vos fuera del aire esto de tantos lugares que tienen una lucha en común, que es defender los espacios verdes. Cuando decimos defender los espacios verdes, imagino que mucha gente por ahí se quedó en el tiempo con esto de los hippies, bueno, no, la ecología, el hippismo. Bueno, nos hablaban en esos tiempos de muchas cosas que hoy lamentablemente son un presente. Y ustedes en Boulogne tienen un historial también de lucha. Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos, gracias a todo el equipo de Radio Parque Vida por estar trabajando, los oyentes, la verdad muy contentos de venir acá, que es tan bueno este programa que lograron
que alguien se cruce todas las ciudades de Boulogne y encima que un hincha de San Lorenzo pise Parque Patricios. Así que la verdad, miren qué bueno que es el programa que lograron eso, así que... Bueno, ahora los comentarios seguramente de toda una hinchada, una parcialidad que te imaginas que por el barrio son todos prácticamente de Huracán. Pero no, gracias a vos por venir, gracias porque justamente haces un viaje muy largo, pero mucho más larga es la lucha, mucho más profunda es la lucha que ustedes tienen ahí también defendiendo espacios verdes y lo importante que son para nosotros. Sí, tal cual, y me hace acordar mucho esto de las evaluaciones de impacto ambiental con polémicas, digamos, también en el caso de Boulogne, porque puedo hacer un recuento relativamente lo más corto posible de Boulogne. Ya vinimos la otra vez con Gustavo a principios de año, contamos un poco. Es un predio que era parte de lo que era el Arsenal Esteban de Luca, que era el batallón de arsenales donde se fabricaban tanques de guerra, el tanque argentino mediano, el TAM. Bueno, hubo 2 juicios de una figura que es muy poco común, que no se asuste el público si no la conoce, porque incluso vos hablás con abogados o con gente que trabaja en tribunales y no conoce la palabra, dicen, ¿qué? Que es un juicio de retrocesión. ¿En qué consiste la retrocesión? Cuando se expropia un predio, hay una causa por la cual se expropia. Después, el anterior dueño del predio puede alegar que no se está usando el predio para esa causa por la cual para ese fin, digamos, por el cual se expropió el predio, y puede devolver la plata que le dieron durante la expropiación y exigir la devolución del predio. Hubo un personaje que es bastante muy vinculado a la política argentina, que son de la familia de la Muralla, que están emparentados con la familia Batlle de Uruguay, que se ubicarán que fueron presidentes de Uruguay, que a través de ciertas movidas judiciales muy poco claras todavía para nosotros, logró hacer 2 juicios de retrocesión en realidad, y recuperar, digamos, la escritura de parte de lo que era el Arsenal Esteban de Luca. Uno de esos juicios ocurre en los años 60, el otro de los años 70 a los 90, con un fin bastante extraño, que es cuando el representante de Estado Nacional inicia la apelación y después no presenta los papeles en tiempo y forma. Justo se olvida, ¿no? Tuvo un descuido. ¿A quién no le puede pasar un predio de 10 hectáreas en San Isidro que alguien se olvide, ¿no? de llevar los papeles de este juicio de retrocesión? Se hace lo que es una rezonificación en el año 2008 sin participación popular, por la cual se le da a este predio en cuestión usa una parte residencial y otra parte comercial, y en lo que es la provincia de Buenos Aires rige una ley que es la Decreto Ley 8912, que es el que, digamos, organiza lo que es el uso del suelo. Entonces, cuando hay predios muy grandes que se van a lotear, en este caso incluso a manzanar, o sea, crear nuevas manzanas, exige determinadas sesiones de suelo, digamos, para poder abrir calles, veredas, y en este caso se hace algo también muy polémico, tampoco abierto a la comunidad, de crear una especie de bulevar que llamaban Parque Lineal, que en realidad lo que sería proyectadamente era simplemente una divisoria para separar a este barrio privado proyectado del resto de Boulogne, ¿no? Esta idea de aislar, de crear elites, ¿no? Y separadas del resto de la comunidad. Esto fue en el año 2008. Incluso hasta el término parque lineal era ilegal, porque hay una ordenanza en San Isidro que dice que parques deben tener al menos 2 hectáreas, y esto apenas llegaba a un poco más de 1 hectárea. Ni siquiera tenía coherencia lógica los términos usados dentro de la normativa legal. Bueno, es bastante compleja la historia. Después la familia de la Muralla lo vende al predio, en un momento queda abandonado, lo toma la municipalidad. No quiero entrar en detalles, pero quiero ir a lo que es la evaluación de impacto ambiental, que esto es un poco la coincidencia con Mendoza. Porque
creo que si no me acuerdo, en el año 2018 se presenta una evaluación de impacto ambiental para hacer lo que son esta urbanización, digamos. Y era tan irregular esta evaluación de impacto ambiental que, bueno, empieza a describir, bueno, dice, Boulogne-sur-Mer tiene 40.000 habitantes. Y no sé, tiene más de 70.000, en este momento 76.000, en ese momento 73, más o menos. Y yo me quedé pensando mucho tiempo, ¿por qué este error? Y después al tiempo me di cuenta, por Wikipedia, que Boulogne-sur-Mer de Francia tiene 40.000 habitantes. O sea, no estamos acá ya hablando de algún tecnicismo legal o un tecnicismo de química. Acá era simplemente alguien que con tan poco tino trabajó que ni siquiera se dio cuenta que Boulogne-sur-Mer de Francia no es lo mismo que Boulogne-sur-Mer de Argentina. O sea, a ese nivel de disparate, de despropósito se llegó en el caso de esta evaluación de impacto ambiental. Que aparte decía otras cosas que no tienen ningún sentido, como que se encontraron 10 especies de aves. A ver, 10 especies de aves en cualquier patio de 100 metros cuadrados en cualquier parte de Buenos Aires. Un predio de 10 hectáreas no puede tener 10 especies de aves. O sea, es todo aparte de otras irregularidades que tenía esta evaluación de impacto ambiental. Bueno, y esto justo antes del cambio de gobierno, bueno, tal vez estarán enterados que en el año 2023 termina lo que es la intendencia de Gustavo Posse. Fueron Melchor Posse, que fue intendente en la época de Frondizi, y después del 83 hasta el 99, y Gustavo, el hijo, del 99 al 23. Bueno, en el 23 la hija de Gustavo, Macarena, pierde la interna de Juntos por el Cambio con Ramón Lanús. Bueno, y poco antes del cambio de gobierno surge un decreto que valida todas las actuaciones anteriores y da la factibilidad de la obra. Hay un decreto también totalmente irregular porque hay plazos y si la documentación que uno va presentando se vence, se pasan más de 180 días y no viste el expediente, todo el expediente vuelve lo que se dice popularmente a foja cero, ¿no? O sea, tenés que empezar prácticamente de vuelta todas las actuaciones, evaluación de impacto ambiental, consulta ciudadana. Pero bueno, acá justo, digamos, en el medio del cambio de gobierno, poco antes, se firma este decreto de factibilidad. Y el 12 de diciembre, apenas asumió Ramón Lanús, aparecen máquinas y arrasan con más de 1 hectárea de bosque de Sina Sina. ¿Te acordás que escuchamos la canción de Sina Sina ahí en enero? Y bueno, y ahí es que nace la asamblea, ¿no? Y yo creo que hay un denominador común, y me gustaría un poco hablar de ese tema, que es algo que tenemos que aprender a superar, que va a llevar tiempo, que reaccionamos a las crisis y estamos siempre detrás de los acontecimientos, en todos los, digamos, cuestiones ambientales, sociales. Siempre dejamos que nos marquen la cancha, que nos marquen la agenda. Eso es un tema, creo que es muy grave. Y porque en realidad si vos empezás a ver, no sé, la asamblea del Golfo de Villarina surge porque el proyecto de la AVE en esa audiencia pública. El caso de Boulogne, desmontan 1 hectárea, ahí surge la asamblea. Siempre estamos detrás de los acontecimientos, es algo que realmente tenemos que trabajar muchísimo para poder estar siempre un paso adelante. Que eso va a llevar su tiempo, pero bueno, ahí surge la asamblea en medio de una irregularidad en lo que fue la evaluación de impacto ambiental, que aparte no tuvo la participación ciudadana, que es una cuestión que nosotros siempre insistimos. Vos sabés que también la semana pasada o el sábado anterior charlábamos por los humedales y hablábamos justamente con Abril, una vecina, y nos decía que bueno, que ahí era arrasar con las tierras inundables, porque viste que la terminología es muy importante al momento de negociar y de entregar tierras, y eso lo aprendimos de nuestro amigo, siempre me tenés que recordar el nombre, ¿cómo se llama? Nuestro amigo que habla sobre la entrega de tierras fiscales. Pablo Varela. Pablo Varela, del que aprendemos un montón. Y bueno, y él nos decía que no es casualidad que se diga que son tierras inundables porque es mucho más fácil la negociación, la entrega.
Y hablar de humedales ya es otra historia, es reconocer ese espacio como algo fundamental, como parte de una biodiversidad que es necesaria. Bueno, yo digo que son tierras inundables, entonces empezamos los negocios y yo te entrego las tierras a vos y a partir de la entrega el valor aumenta y tantas cosas que suceden, que bueno, que van por los costados, por debajo y que la ciudadanía no lo sabe, porque nosotros tampoco lo sabíamos hasta que empezamos a hablar con Pablo Varela y nos decía, atención, cuando se negocia una tierra, cuando se negocia un humedal para cementizarlo, para hacer un barrio cerrado, pasan muchas cosas. Bueno, es esto, es decir, hay nada más que 10 especies de aves. Bueno, nada, hay 40.000 habitantes. Yo me permito y me hago responsable últimamente, me estoy haciendo muy responsable de todo lo que digo porque generalmente llega un punto en el que vos decís, bueno, basta, o nos están tomando por sonsos o realmente somos sonsos y no nos damos cuenta, o quien hace el estudio de impacto ambiental es sonsa. Y yo tengo mis serias dudas de esas confusiones que sean así como casualidades. Porque me parece que por ahí decir que un terreno tiene 40.000 habitantes es más fácil de pasarlo por encima que si digo que tiene 70.000, 80.000, 100.000 y que va en crecimiento. Porque estoy diciendo, bueno, hay un montón de espacio libre, son 10 especies de aves y así fuera una sola. Porque la pregunta que hacemos y que nos hacemos, y recuerdo siempre a Celeste Fierro, que también es una pregunta que deja en el aire, es, bueno, ¿y para quiénes se construye? Con el problema habitacional que tenemos, porque somos 47 millones. Bueno, evidentemente es muy poca la cantidad de personas que tienen la posibilidad de adquirir después estos departamentos, casas, inmuebles que valen muchísimo dinero. Sí, totalmente, con todo lo que vas diciendo. Y bueno, vos mencionás humedales, y al principio, bueno, cuando empezamos con Bulón Verde dijimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un humedal? Digamos, porque uno a veces, uno no es un técnico, uno es un especialista. Y descubrimos, hablando con gente en la asamblea muy preparada en cuestiones, digamos, de biología, de ecología, que es lo que es un representante del pastizal pampeano. Yo digo que en San Vicente también están trabajando por defender un predio de lo que es el ecosistema del pastizal. Está en la parte alta de Bulón. No, hay gente que nos ha dicho, bueno, el ejército también expropió ese predio porque era un lugar alto, no vas a poner una fábrica de tanques en un lugar bajo, ¿no? Todo tiene de alguna manera algo de sentido. Bueno, el Golfo de Villarina también, que lo expropió en su momento para la Armada, también está en una zona alta de San Isidro, ¿no? Y el pastizal es un tipo de ecosistema que fue muy avanzado por la urbanización y también por la agricultura intensiva, digamos, tal vez más que el humedal, porque el humedal está bueno en una zona tal vez menos productiva que lo que es el pastizal. Y esto es un predio que está más o menos a 7 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que prácticamente no tuvo, salvo cosas muy puntuales como una pileta, una iglesia también muy chica en algún momento, no tuvo construcciones. A ver, ¿dónde vas a encontrar 10 hectáreas de pastizal pampeano tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que es el camino de cintura? Digamos, es algo totalmente excepcional y que obviamente hay partes de Bulón, lo que es el Bajo Bulón, que son inundables, ¿no? Y obviamente tener en las zonas altas un 10 hectáreas de espacio verde te evita que se inunden las otras zonas, ¿no? Esto porque a veces en algunos ciertos ámbitos, bueno, si no es humedal parece que ahora el humedal está de moda y lo que no es humedal no importa, ¿no? Es toda una red y el pastizal, que es un ecosistema tan agredido, es tan valioso como el humedal. Entonces eso me parece también importante, como decías vos, lo del tema de las palabras, recuperar el pastizal pampeano y que bueno, en San Isidro tenemos que tener, digamos, el orgullo de tener estas 10 hectáreas que están bien conservadas y que se puedan poner al servicio de la comunidad. Estamos con Patricio Iglesias de Bulón Verde contándonos qué es lo que sucede por allá, qué es lo mismo que sucede por acá, por allá más lejos y por tantos lugares de nuestro territorio y de los territorios que nos rodean. También recordar que África es un continente muy castigado también por el extractivismo. Estamos en Radio Parque Vida, en FM 105.9 y te invitamos a que sigamos aprendiendo juntos, juntes.
Y escuchábamos a Mateo de la Vega con una canción que es hermosa, que invitamos a todos, todas, a vos Patricio también, a que la escuches ahí con unos buenos auriculares o no, para evitar un poquito la contaminación auditiva. Dime dónde voy. Y es una canción que tiene una letra muy, muy, pero muy bella. Y sobre todo en estos tiempos. Dime dónde voy. Bueno, saber que nosotros tenemos una manera, un estilo de vivir, de tomar la vida, y que esta lucha es con alegría. Sabemos que se enfrentan cosas muy difíciles, lo que vemos en este mundo es muy difícil, a veces, muchas veces, muy injusto con cada una de las situaciones que se dan en nuestro territorio, pero también está el lado positivo, y vos nos contabas algo que está sucediendo en Boulogne. Ahora vamos a la parte positiva que tiene que ver con esto. Che, la lucha, la unión de la gente tiene un resultado, da un resultado. Sí, tal cual. Bueno, la parte positiva fue toda la movilización que generó en todo lo que es esta destrucción del bosque de Sinacina. Más allá de que también esto es bueno decirlo, ya el año 2016 había un grupo de vecinos que había lanzado un change.org, de alguna manera se había adelantado un poquito los hechos, pero obviamente no tenía la movilidad que ganó en el 23, ¿no? Pero desde el 23 a la fecha se hizo un festival realmente multitudinario, vinieron un montón de bandas locales ahí en la estación de Boulogne. Hicimos una caravana en el año pasado, el 25 de mayo, que fue un homenaje a la caravana también de autos que se hizo en el año 18 por el Golfo de Villa Adelina. Después se hicieron ya como 6 murales, si no me equivoco, murales participativos donde cualquier vecino puede acercarse a sumar el pajarito, la flor, lo que quiera. Siempre todo alineado al mensaje que queremos transmitir del parque público. Bueno, gente que ha ido a distintos medios, se hizo un trabajo muy intenso con el Consejo Deliberante. Conseguimos una ordenanza que esto fue este año, que bueno, terminó siendo vetada por el Ejecutivo, pero es una ordenanza que yo creo, hasta donde yo sé, muy poco habitual en Argentina, porque como el Ejecutivo nunca respondía a los pedidos de informes del deliberante, cosa que pasa en la mayoría de los municipios del país, vamos a decir la verdad. Lo que se estipuló esta ordenanza, que el Ejecutivo estaba obligado a presentar toda la documentación que se le solicitaba, y que bueno, una vez que el Consejo Deliberante marcara ciertas falencias en uso de sus atribuciones, el Ejecutivo iba a tener que suspender el permiso de obra. Algo que yo la verdad no conozco ningún caso en Argentina que una ordenanza, más allá de que ha sido vetada, exija al Ejecutivo presentar documentación, ¿no? Yo creo que fue un logro, para mí fue para los anales del derecho argentino prácticamente una cosa así. Bueno, y después, bueno, en medio de todos este tipo de grandes logros, que ya digo, está todo alineado, la comunicación, otro punto muy importante, las escuelas. Hubo mucho diálogo con docentes y también con alumnos, estudiantes de las escuelas secundarias de la zona, públicas y privadas. Hubo un grupo que hizo una especie de guía, como una especie de recorrido, y bueno, los chicos pueden ir a conocer el perímetro del parque, y se hacen, por ejemplo, experimentos. Por ejemplo, le dicen, bueno, acá hay un balde con una esponja. ¿Qué pasa cuando echas el agua? Bueno, la esponja absorbe el agua. Bueno, ahora busquen acá en los restos de la obra algún cascote, a ver qué pasa. Y el cascote no absorbe el agua. Algo totalmente gráfico, visual, para que cualquier persona pueda entender, ¿no? Y los chicos súper entusiasmados, muy contentos, los docentes, los padres muy contentos de ver de este tipo de cuestiones concretas, ¿no? De educación ambiental, pero no llevado solamente al aula, sino también al territorio. También se hizo lo que es una propuesta, un primer croquis de diseño del parque público. Se tomaron distintas ideas de los vecinos. Y bueno, y entre tantas otras, digamos, patas que ha tenido esto, una que ha sido muy importante en el último tiempo fue la legal, ¿no? Que fue bastante desatendida el año pasado. Y bueno, una vez que empezaron, como recuerdan, a promocionarse la venta de lotes, ahí tuvimos que empezar a contactar a distintos profesionales
bueno, terminamos yendo con lo que es un estudio jurídico que está en Gareca, Costa Ruiz, hay varios profesionales involucrados. Y lo que se planteó, digamos, es básicamente que porque no se hicieron al firmarse el decreto de factibilidad del año 23, ya estaban los plazos vencidos y no estaba, no había habido una consulta ciudadana realmente genuina, sino que se habían repartido algunos CDs a algunos vecinos, algunos CDs, más o menos, estaba, se me cae el DNI, pero digo, a ver, ¿hace cuánto que no vemos, nadie escucha música de un CD, me decían en una radio amiga también? Bueno, las actuaciones eran nulas y tenía que empezar todo de un principio. Se llegó a hacer en julio, en este recurso de amparo, fue positivo lo que fue la cautelar, pero bueno, entre dificultades con la notificación, porque justo cayó justo antes de la feria, y aparte de un municipio que fue muy reticente a aceptar la manda judicial, apeló, fue el primer de trabajo en el que cayó, después pasó a la Cámara de Apelaciones, que también la confirmó a la cautelar, ¿no? Y el municipio estuvo más o menos 2 meses de que estuvo notificado para paralizar la obra. A pesar de una orden de 6 jueces, digamos, dos tribunales, 6 jueces diciendo que tenía que parar la obra, no la paraba. Pasó algo también de vuelta para los anales de la historia de San Isidro, que yo sepa. Un juez exigió el pago de astreintes, a ver, pero la gente no sabe lo que son astreintes. O sea, es cuando una persona incumple una norma, la justicia puede obligar a una multa económica. Esos son astreintes. Por ejemplo, en el caso del Riachuelo, se llegó a obligar a los funcionarios que no estaban cumpliendo con las normas el pago de astreintes de esta multa para que, digamos, se pongan a trabajar en el tema. Bueno, que yo sepa, en la historia de San Isidro nunca el municipio fue fue multado de esta manera. Y después de 2 meses, bueno, de una forma muy sutil dejó de funcionar, de trabajar la obra, pero también así siempre con ese digamos, perdón, esa consideración que tanto molesta al vecino, porque en ningún lado vas y ves una banda de obra paralizada. A ver, San Isidro es un municipio muy estricto en cuanto a cualquier vecino de a pie que quiere construir por ejemplo, un piso para el hijo, suponete, enseguida ya te caen con obra paralizada, te ponen la multa, la cédula. Acá está paralizado, pero no hay forma de saber que está paralizado. O sea, lo sabemos nosotros porque no están trabajando, pero se le perdonó a una obra gigantesca más de 2 meses con una notificación judicial, y al vecino laburante ya enseguida le ponen obra paralizada en minutos. Digo, eso también es algo que indigna mucho a la gente, como esta doble vara con los grandes y con el laburante, ¿no? Sí, que esto que acabas de decir es súper importante por el derecho al acceso a la información que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. O sea, no tenemos que ir nosotros a preguntar, che, ¿por qué está la banda esta de obra detenida, obra paralizada? No, poneme una explicación porque yo tengo que saber. Y hace un tiempito también venimos escuchando que es muy importante, Damián Berseñasi nos decía, y Abril también de los humedales, por esto de la construcción de los barrios cerrados en Berazategui, nos decía esto de nombre y apellido. ¿Por qué nombre y apellido? Porque es una cuestión súper importante para nosotros informarnos quién es la empresa y qué es lo que está haciendo y por qué se detiene la obra. Me parece que son informaciones fundamentales, no para estigmatizar como es estigmatizada la lucha ambiental, sino no para devolverle con la misma moneda con la que recibe mucha gente que está en defensa de la tierra, del aire, del agua.
sino para saber, porque tenemos como ciudadanos, ciudadanas, el derecho a saber qué es lo que sucede. Che, ¿por qué se paró esta obra? Bueno, esta obra se paró porque está infringiendo las normativas ambientales, porque no cumple con esto, con aquello. Me parece que es muy, muy importante lo que decís, no es menor. Y esta de la diferencia en cuanto a la justicia, esta diferencia que hace, que bueno, que si por ahí tenés un localcito y tenés una chapa que está mal puesta, seguramente todo el mundo va a saber que vos estás clausurado y que no podés habilitar el local porque tenés una chapa mal puesta. Bueno, hay cuidados que hay, evidentemente, corporaciones que son un poquito más grandes. Sí, totalmente, totalmente. Así que, y nosotros la verdad que avanzamos un montón en este último tiempo. E incluso en algo que nos han contado es que apareció digamos, el número 1 de Urbana Santa Rita, que es el nombre que tiene la corporación, que es Diego Chevalier. Nos han contado que estuvo por la calle tratando de convencer a la gente de que, porque ahí me estoy volviendo a comentar, se lanzó ahora, en medio de un recurso de amparo, el municipio quiere avanzar con los permisos para unos segunda manzana, de lo que es esta obra que se quiere hacer, y hizo una especie de consulta pública por un Google Forms sin ninguna reunión con los vecinos, notificando a algunos de los frentistas en una ciudad que tiene, ya sabemos, 76.000 habitantes. Y bueno, lo que hemos notado es que hay una preocupación muy grande, tanto del Ejecutivo como de lo que es la rama corporativa, digamos, por esta gran movilización que tenemos, ¿no? Si no, el número 1 de la empresa no estaría repartiendo, tratando de convencer, hablando con el vecino para convencerlo de que trate de completar la encuesta a favor de, digamos, de este supuesto progreso, ¿no? Como decís, que si envenena no es progreso, ¿no? Así que, no, la verdad que muy contentos en ese sentido de ver que todo lo que el laburo que estamos haciendo da resultados. Bueno, y ahora, escuchándote, este Google Forms, que es un formulario que vos haces en Google, completás en Google, ¿lo estarán haciendo acá o por ahí lo están haciendo en Francia? Porque capaz que están juntando firmas y gente que está muy de acuerdo porque está en Francia. Bueno, por lo menos la gente de Francia debe saber que hay un estudio de impacto ambiental que tiene que ver con ellos. Parece, ¿no? Que tengan cuidado porque capaz que mañana se desayunan con que hay un emprendimiento, una urbanización y una destrucción. No sé si habrá humedales ahí justamente donde ellos figuraban con este estudio de impacto ambiental. Igual yo me quedo tranquilo porque la realidad es que si estamos jugando contra Francia, ganamos, ¿no? Boulogne va a ganar, el Boulogne de Argentina va a salir campeón, así que... Esto ya con la cautelar, ustedes han ganado significativamente, es algo muy importante, este amparo, esto que vos decís, y esta desesperación por salir a convencer a las personas de que lo que se va a hacer es buenísimo. Me parece que si es buenísimo, los beneficios se tendrían que notar, y bueno, evidentemente... Por todo lo que vamos viendo, no se estaría notando que son beneficios para la gente. Qué importante que el pueblo se despierte, que se mantenga firme y no esto. En el 2019 Mendoza se levantó toda Mendoza, de norte a sur, de este a oeste, y lograron revocar, ¿no? Lograron tener de nuevo esa ley. Y hoy nuevamente, un diciembre nuevamente, donde Mendoza se encuentra de nuevo peleando, y qué importante que Mendoza se despierte, y bueno, y cada territorio, ¿no? Esto que vos compartís de Boulogne es re importante y es un mensaje súper alentador y esperanzador para el pueblo, decir, bueno, si yo me mantengo firme, me mantengo despierto, abro mis ojos, abro mis oídos para poder escuchar, con mis ojos para poder ver lo que está pasando, para poder volver a esto, ¿no? Para poder ver al prójimo, aquel que está al lado mío, el que está más cerca, luchando, avanzando, se gana, ¿no? Es interesante poder dejar ese mensaje. Por eso está bueno, ¿no?, que estés acá y que estés compartiendo, que mantenerse firme, despertándose, se logran cosas. Y Marcela recién hacía referencia a las fechas y esto que tomamos como ejemplo en Mendoza por la 7722, allá en el 2019.
Y hoy fuera del aire, muy temprano, mientras pensábamos algunas cosas del programa, charlábamos de esto. Y que lo aprendimos escuchamos muy atentamente algunas reflexiones de esas tantas que tiene con mucha sabiduría Guillermo Folguera, que decía, las corporaciones se toman su tiempo y planean. Y su objetivo por ahí se ve obstaculizado en algún momento por una defensa del pueblo. Pero ellos no desestiman que en el tiempo, a largo plazo, lo van a cumplir. Y ella hacía referencia Mendoza 2019, Mendoza 2025. Y Bernardo Blanco nos decía, yo no tengo dudas que la van a aprobar, salvo que la gente se vuelva a levantar, se vuelva a unir. Por esto que también recién Marcelo Romano desde allá de Uspallata nos decía, es lo único que nos puede salvar, que la gente tenga conciencia que lo que se está defendiendo es el agua, y que el agua no es para mí solamente, ni para el vecino, y para la vecina, es para todos y todas. Nos han dicho esto desde el tercer Malón de la Paz, cuando han venido a la ciudad de Buenos Aires, desde Jujuy, diciendo, che, el agua la consumimos todos y todas, el agua es para todos y todas. Bueno, esto, 2019-2025, y vos hacías referencia mucho más atrás en el tiempo, en Boulogne, 2000. En realidad, el juicio de retrocesión, año 94, finaliza, que en realidad es del año 70 que había empezado, y un primer juicio en los 60, y después, bueno, lo que fueron la reunificación 2008, y después más el papeleo más cercano, entiendo 18, 19, 17, por ahí. Es que son años, es tal cual, son periodos muy largos de tiempo. Y las corporaciones, los gobernantes que van pasando, quienes tienen esa responsabilidad de tomar decisiones, van y esperan y esperan y esperan. Y bueno, y esto nos indica como ciudadanos, como ciudadanas, como pueblo, a estar unidos y a no descansar. Y entender que lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur, en el oeste, en el este, nos pasa a todos y a todas. Es fundamental esto como mensaje desde Boulogne. Y notamos algo con Marcela, que también lo charlamos fuera del aire varias veces, notamos una unidad muy importante. Esto de la concientización y de ser conscientes de lo que se defiende, no es un simple espacio verde, porque por ahí algún distraído o distraída nos escucha y dice, bueno, es un espacio verde. ¿Qué significa? Significa mucho. Porque tampoco es que todo lo que se construye, como decíamos, y otra vez soy muy repetitivo, pero es fundamental tenerlo en cuenta, todo lo que se construye es para todos y todas, es para un grupo, porque sigue habiendo y seguirá habiendo, si dejamos que esto siga, mucha gente sin posibilidad de una vivienda. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. En Radio Parque Vida, en FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que puedas escuchar FM. Podés escuchar y ver el programa de Ecológicamente también en el canal de Ecológicamente, @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Y recién nos saludaban desde Chile, están viendo el programa desde Chile, Vane. Lucas, iba a decir Gaby, desde Chile, ¿qué te parece? ¿Vos no dejaste nuestro contacto en China? Sí, dice. Qué lindo. Bueno, nos van a ver de China. Nos van a ver de Se China, no agarran van a la entender cabeza. nada, pero bueno, con las imágenes imagino yo que sí, o bueno, está en el subtitulado, así que con el subtitulado me parece que es muy importante. ¿Cómo venimos con el tiempo, productora? Bien, estamos con la llamada. ¿Ya tenemos la llamada? Ya tenemos la llamada. Bueno, y vamos a hablar con Silvia Soto, ella es ambientalista y justamente estamos en una provincia, en una ciudad con mucha urbanización, cementización y un tema muy
controversial, que pasó a ser casi anecdótico, porque hay mucho más que unos simples animalitos. Estamos hablando de aquel tema de los carpinchos de Nordelta. Bueno, Silvia Soto va a seguir profundizando sobre este tema. Estamos acá, Silvia. Hola, te saluda Willy, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿Cómo buenas andás? noches a ustedes en el estudio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. Estamos con Marcela, la productora, y estamos con Patricio Iglesias. Él es de Boulogne Verde y que nos venía contando una historia, no sé si lo pudiste escuchar, pero también tiene que ver con esta lucha por los espacios verdes y la urbanización, la cementización. Sí, es algo muy puntual aparentemente de esta área. Este plan director que lleva adelante la desarrolladora Nordelta Sociedad Anónima ya van más de 1.750 hectáreas, ¿sí? Pero se trata de nada más ni nada menos que de una llanura de inundación del delta de Tigre. Entonces, si a esto le sumamos el resto de los barrios alrededor y la proliferación de torres y edificios, estamos viviendo un momento de avasallamiento de nuestro ambiente y, por supuesto, con toda la fauna y flora asociada, ¿no?, a este hábitat. Y estamos hablando de un ecocidio que va tomando una magnitud impredecible en sus impactos ambientales a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en este momento, habiendo los jueces de la Cámara de Contencioso Administrativa de San Martín restituido las cautelares que había dictaminado en primera instancia el juez Otaviano y que la jueza Paula Venere revocó, estamos en un momento de mucha expectativa, muy contentos, pero también muy expectantes, porque se trata de nada más ni nada menos que de una megacorporación muy conocida en su digamos, peso económico, político y, por supuesto, con algo que socialmente se conoce como un cierto desarrollo que viene destruyendo y devastando humedales, bosques, cursos de aguas naturales que si bien este plan director fue autorizado el siglo pasado, al día de hoy, con todo el conocimiento ambiental, con las leyes que tenemos de ambiente, de protección del ambiente y de la fauna silvestre, estamos realmente consternados por la dimensión ya que lleva todo esto, ¿no? Y cómo debería actualizarse este modelo. Así que estas cautelares vienen, creemos, si bien con un retraso histórico, viene a raíz de también una lucha que nos antecede, ¿no?, por décadas sobre este territorio. Y como símbolo, como bien decías vos, hablabas de otra área, es como símbolo, es paradigmático, porque se trata de una megacorporación, se trata de muchos años de supremacía y ahora, bueno, con un límite certero de la justicia que recibe todo el peso y la fuerza de una lucha vecinal, social, increíble, ¿no? Sí, es fundamental. Porque Hablábamos justamente con Patricio de eso, Silvia, lo importante que es la unión y la conciencia como ciudadana, y eso de saber que bueno, que hoy es un espacio, es una hectárea, mañana son dos. Vos hablabas de más de 1.000 hectáreas. más de 1.750 hectáreas, 30 barrios y edificios y unas 300 hectáreas, que es la última área que se desarrolló, que inclusive la constructora presentó como un área en su estudio de impacto ambiental, su actualización, como que iba a compensar todo el impacto socioambiental de segregación que tenía, ¿no? Es decir, iba a tener áreas más abiertas, con parques públicos, con áreas verdes, con áreas públicas, y sin embargo, al día de hoy no lo estaríamos viendo. Sí, vos sabés que creo que ya, no sé si te lo mencioné la vez anterior cuando charlamos, no sé si se lo mencioné a Patricio de Boulogne, pero vale la aclaración por esto que hablábamos de... En un momento salió el tema de la campaña plurinacional, Mariano Sánchez Toranzo, que tiene que ver con la campaña plurinacional a favor del agua, el agua como sujeto de derecho.
Y cuando hablamos de plurinacional, hablamos de muchas regiones. Y ahora traigo a memoria, o me viene a memoria, un amigo que se llama Eduardo, que vive en Valencia, nos contaba de esto de qué pasa con las construcciones en tierras inundables. Bueno, pasaba allá cuando fue en Valencia este tema de las inundaciones, de un temporal muy fuerte que hubo. Y él nos decía, bueno, la parte que quedó sana y salva es la parte de la construcción o de las construcciones para gente con un cierto poder adquisitivo. Pero ¿qué pasaba con todas las viviendas que quedaban del otro lado? Justamente, Sí, pasaban a sí, inundarse sí. y sufrían las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de construcción, de urbanización, de cementización, de barrios cerrados, de dónde se construye, no es que decimos, no, acá no, porque bueno, porque solamente, como nos decía Patricio, hay 10 especies de aves. No, hay toda una biodiversidad y para algo está. Cumplen una función ecológica, ¿sí? Forma parte de un ecosistema que posibilitó la existencia del ser humano, ¿sí? Nosotros como especie somos los últimos en llegar en esta cadena. Hace miles de millones de años que se viene conformando este ambiente. Entonces, de un plumazo, borrar todo esto, como dije, es impredecible las consecuencias, aunque podemos de alguna manera ya predecir, porque se sufre cuando hay una inundación, y como bien decís, esta cementización no es nada más ni nada menos que la impermeabilización de los suelos. Este modelo constructivo, entre comillas, para nosotros, porque se le llama desarrollo o progreso, también entre comillas, arrasa absolutamente con toda la cobertura vegetal. Eso en cuestión de horas. Una cantidad de topadoras arrasan absolutamente toda la cobertura vegetal. A partir de ahí, las topadoras y la mega maquinaria empieza a modificar el curso de las aguas, el humedal también se ve totalmente modificado en función de canales o lagunas o lagos que quiera determinar en su modelo de barrio, y luego finalmente se rellena, se hace la cota que se supone que está predeterminada ya como de altura, ¿no? Y esto es lo que produce justamente toda una modificación en esta llanura de inundación, justamente para todo alrededor, porque queda más alto, pero a la vez también queda impermeabilizado el suelo y no permite, además de todo esto, no permite la reposición del agua dulce en los acueductos, ¿no? Que tenemos, estamos sobre el Guaraní y el Puelches, que es, bueno, uno de los acuíferos más importantes. Es un reservorio de agua dulce que en este momento, si lo vemos desde ese punto de vista de bien natural e imprescindible para nuestra especie, esto es un caudal totalmente amenazado, por lo que en realidad debería ser una reserva de la biosfera para la humanidad, ¿no? Y sin embargo, vemos día a día que continúa este modelo tal cual fue constituido desde el siglo pasado. A esto nos referimos en que en realidad ya esto de, como bien ahora se plantean las cautelares, se debe detener, parar y volver a revisar todo este modelo. ¿De qué manera se puede seguir avanzando en la construcción? Y de qué manera es necesario o cómo lo determinamos como necesario sobre un área donde cumple una función toda la biodiversidad, un ecosistema, un reservorio de agua dulce. No podemos priorizar el valor inmobiliario frente a todos estos bienes naturales comunes, ¿no? Que son imprescindibles, vitales, no solo en este caso para la fauna silvestre y en especial lo que nos llega desde al corazón a nosotros, ver día a día cómo se manifiesta cada impacto del ser humano sobre esta área, que es en los carpinchos, ¿no? Esta especie ha logrado tener una vinculación con gente personas, vecinos que jamás lo vieron y sin embargo apoyan esta causa y la siguen y realmente nos alientan y nos ayudan a difundir esto que está de alguna manera blindado, ¿no? Porque se trata de un barrio cerrado además, o de una mega localidad a esta altura ya cerrada. Bueno, Entonces esto también es un poco abrir el tema, ¿no?
Sí, nosotros, si vos estás de acuerdo, seguiremos con la situación en Nordelta porque nos parece fundamental, así como hablamos recién con Patricio que nos visita y que bueno, que el tiempo parece como que hace mucho, pero no hace tanto y es tan relativo. Bueno, él nos decía recién, estuvimos en diciembre, enero del año pasado o Enero de este año. principios de este año. O sea, y pasaron muchísimas cosas y pasan muchas cosas, pero me parece que es fundamental esto de estar muy atentos y despiertos, porque decían también, recién decíamos, Silvia, el extractivismo, estos modelos de progreso y desarrollo, entre comillas, claro, no tienen ningún apuro y todo lo proyectan a largo plazo y tienen un objetivo que cumplir y bueno, van sorteando obstáculos, para ellos obstáculos, pero el objetivo al fin y al cabo quieren y lo van a cumplir con la complicidad obviamente de los municipios, de diferentes entidades y diferentes personas que tienen responsabilidades a cargo. Así es, sin embargo, creo que también hay un tiempo, una espera, una persistencia y una fuerza vecinal y de nosotros como especie, ya en una lucha por la supervivencia, por el agua, por el bosque, por el aire, por la no contaminación de los cursos naturales de agua, del que te toque en tu territorio, que creo que no les va a ser tan fácil, ¿no? Me parece, y ojalá así sea, porque si bien, por ejemplo, nosotros en este momento nuevamente nos han dado lugar a las cautelares, esto recién comienza porque hay que ver de qué manera se implementa, cómo lo implementan. Estamos hablando de una corporación que se mueve con una impunidad que es socialmente conocida, ¿no? Entonces, también de qué manera, así como existen las leyes, tanto glaciares y de bosques, y si corren peligro, y ya tienen inclusive años de implementarse, sin embargo, la lucha continúa, ¿no? Así es. Te agradecemos muchísimo y la lucha continúa y nuestras conversaciones también seguirán acá Ecológicamente en Radio Parque Vida. Así que te agradecemos mucho, Silvia, y estamos al pendiente de todo lo que suceda. Muchas gracias a ustedes porque sin el apoyo social que tenemos con esta temática no hubiéramos logrado de nuevo las cautelares. Estamos convencidos de eso y a la vez, bueno, el trabajo de que se cumplan recién comienza. Así que, por favor, como la voz de los carpinchos, pedimos que nos sigan y que nos apoyen, que para lograr en conjunto también algo emblemático como esto, ¿no? Bueno, si querés, mencioná cuáles son las redes y los sitios donde las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, puedan acercarse. Bueno, tenemos el Instagram de La Voz de los Carpinchos, tenemos otro Instagram que se llama carpinchosnordelta.somos su voz y un change.org que estamos llegando casi a las 50.000 firmas ya y mucho apoyo, así que bienvenidos a inclusive a un lugar que estamos remediando entre todos los vecinos, que lo llamamos el Oasis de la Reserva de los Carpinchos, así lo pueden googlear también, el Oasis Reserva de los Carpinchos, donde sembramos, plantamos, regamos cada día, es un pedazo de tierra que totalmente devastado, donde la desarrolladora quería rellenar esa laguna, ¿sí? Pues seguramente para construir, no lo sabemos. Pero bueno, lo hemos tomado los vecinos como un compromiso de un símbolo, de un área, un pequeño área frente a toda esta devastación, donde ponemos el cuerpo, el alma y el corazón para que vuelva a ganar el verde, pero el verde de lo vegetal. Muchísimas gracias, Silvia. Nos quedamos con este último mensaje realmente contundente y súper motivador además. Totalmente. La naturaleza, con dejarla en paz y ayudarle un poco, ya se regenera. Gracias, te mandamos un abrazo muy grande. A ustedes también. Muchas gracias por este espacio. Por favor. Hablábamos recién con Silvia Soto, ambientalista y animalista, y es de Los Carpinchos, la voz de Los Carpinchos allá en Nordelta. Estaba, mientras la escuchaba muy atentamente, estaba leyendo una nota y habla sobre
17 kilómetros cuadrados, con una propuesta de una construcción urbanística tipo Miami, dice en la nota. Yo leía también una nota. Es muy loco esto que te proponen, porque no es para todos y todas. Además, en el mensaje final, discúlpame Marcela, en el mensaje final decía, bueno, la intención era rellenar una laguna. Es cosas locas que vos decís, bueno, los negocios son más fuertes que la naturaleza, y yo diría que no. Yo diría, estaría muy atento, muy atenta, porque la naturaleza tiene respuestas a veces que no son agradables, pero son muy contundentes. Perdón, Marcela. No, estaba leyendo una nota de un medio masivo de comunicación del año 23 donde le hicieron una entrevista a uno de los dueños de la empresa, porque el otro ya no está en este plano, y él decía que nació como una ciudad-pueblo, que querían imitar una ciudad como de La Plata, como la ciudad de La Plata, pero una ciudad privada. Es el ejemplo hermoso de apoyame que vamos a hacer algo sin vos y que tampoco va a ser para vos. Es buenísimo, es buenísimo. Che, yo te salgo por el barrio a convencerte que me apoyes y de esto vos no vas a ver nada. O sea, él es... Y que no le pudieron cambiar el nombre es Nordelta, y que estaba medio trillado ahí porque decían Nordelta, Delta da mosquitos. Como que no vende. Claro, también molesta, bueno, la naturaleza molesta, ¿no? Correte naturaleza que tengo un edificio que hacer, sería más o menos el eslogan. Bueno, ¿cómo la pasaste, Patricio? No, la verdad que muy contento, muy agradecido con este nuevo espacio que se va generando, ¿no? Porque esto de ir haciendo redes, escuchando distintas situaciones, a uno lo enriquece y ver que hay tanto en común, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza y en Bulón, el tema de estas evaluaciones de impacto ambiental tan controvertidas, ¿no? Así que, bueno, la verdad que súper contento de estar otra vez y ojalá que podamos seguir trabajando para escuchar y hacer escuchar a los que no tenemos los mismos medios que los que quieren hacer un La Plata privado, ¿no? Creo que si Dardo Rocha lo escuchara se volvería loco, me parece. ¿Nos ibas a compartir algo? Sí, es una novedad que tenemos, un poco tratando de romper esto de decir de estar siempre detrás de los acontecimientos. La realidad es que hay una fecha que en San Isidro cambió la historia de San Isidro y no quiero exagerar, que fue el 7 de abril del año 2018, que fue cuando Ramón Lanusse, en ese entonces era el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, disponía de todos los bienes nacionales, inconstitucionalmente, porque lo hace sin pasar por el Congreso. Y bueno, y en este avasallamiento de las instituciones y del patrimonio público, se propone un proyecto participativo que básicamente significaba vender 8 hectáreas de las 24 del Golfo de Villa Elina y aparte abrir calles, cosa que quedara cementado y privatizado cerca del 60% del predio. Y ese 7 de abril ningún funcionario, ni del municipio, ni de la AVE pudo hablar porque vecinos de Villa Elina y de otras localidades al unísono dijeron: queremos que este parque sea 100% verde y público, no queremos ningún 35, 65, no queremos ningún tipo de progreso, queremos conservar lo que tenemos. Fue una respuesta contundente y ahí nace la asamblea de el Golfo de Villa Elina, que fue tan exitosa que logró lograr el parque más grande de zona norte. En menos de 2 años se logró eso. Y bueno, quedó muy grabada en la memoria colectiva de San Isidro. Y ya de hace años que se venía charlando, ¿por qué no ponemos un día en homenaje a ese 7 de abril? Y bueno, y este año pasó justo una reunión de la gente del golf con el obispo Monseñor Caride, que él propuso, ¿por qué no eligen una fecha para festejar todo lo que hacen? Y bueno, después de una reunión que tuvimos varias asambleas, pongamos el 7 de abril como Día de los Espacios Verdes. Bueno, la idea prendió, esto fue en agosto, y todo a tiempos, ya conocen los tiempos asamblearios, imagínense los tiempos interasamblearios, lo lentos que son. Bueno, fue la red que fue un poco a las apuradas ya en noviembre, que se trabajó un proyecto desde las asambleas
para declarar el 7 de abril como Día de los Espacios Verdes Públicos y a todo el mes de abril como mes de los espacios verdes públicos. Con la idea de que no sea solo de San Isidro, porque uno se pone a buscar en Google y no aparece hay tantos días internacionales de tantas cosas, pero no hay un Día Internacional de los Espacios Verdes. Y qué mejor que un hecho que no pasó, digamos, una conferencia internacional, ni un presidente, ni nada por el estilo. Que fueron los vecinos los que pidieron que se pusiera el parque, ¿no? Así que bueno, lo presentamos, por un tema de formalidades, lo formaron para que pudiera tratarse sobre tablas en concejales de lo que fue Fuerza Patria, pero igual se charló siempre con todos los bloques, tuvo muy buena recepción de los distintos espacios. Si me pongo a explicar cómo funciona la política de San Isidro, estamos 5 horas, pero es tan compleja porque no solo tenés izquierda-derecha, en Argentina tenés peronismo, no peronismo, y tenés posismo y no posismo, lanusismo, no lanusismo, izquierda-derecha. Es bastante complejo, pero bueno, pasó a comisión, secretaría el año que viene. Nosotros estamos con mucho entusiasmo para que se pueda tratar y que bueno, que pueda crecer este reconocimiento, primero los que ya no están, porque uno tiene que ser muy respetuoso con aquellos que dejaron muchísimo para lograr este parque y que bueno, por distintas circunstancias ya pasaron ya casi 8 años y nos dejaron. Pero también con esto, con el gran apoyo que hubo no solo en San Isidro, asambleas del resto de la provincia de Buenos Aires, de la capital, que fue muy importante, que se venían de recontra lejos a los eventos, y todo este trabajo colectivo. Y a veces me pregunto, ¿será que no es Día de los Espacios Verdes porque sería que a alguno le molestaría y por eso no hay un Día Internacional de Espacios Verdes? ¿Será que es muy delicado, muy difícil? Así que bueno, ojalá que pueda crecer este proyecto. Yo creo que lo vamos a lograr sancionar en San Isidro y qué importante que se tome una fecha para que, bueno, abril, mes de los espacios verdes públicos, que realmente veamos a futuro, no estemos detrás de los acontecimientos, sino que todo lo contrario, que paremos la pelota, paremos la pelota y digamos, bueno, ¿cómo estamos de espacios verdes en esta ciudad? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el equipamiento que le falta? ¿Qué lugares podrían ser nuevos espacios verdes? ¿Qué predios están amenazados? Y realmente ser más proactivos, ir un pasito más adelante. Y yo creo que cuando logremos eso, vamos a poder seguir cambiando la historia como la cambiamos. Yo no, porque no estaba ese 7 de abril, yo me sumé a fines de abril, no me voy a poner una cucarda que no me corresponde, pero como sanisidrenses y lo logramos cambiar ese 7 de abril del año 18. Y que haya muchos 7 de abril, que haya muchos abriles en todo la Argentina y por qué no en toda Hispanoamérica, ya que esta radio llega a tantos lugares. Así que es súper interesante esto que nos contás y yo pensaba, empezamos por un 7 de abril y por qué no decir abril, el mes de los espacios verdes, y bueno, en algún momento agarramos todo el otoño y en algún momento decimos, bueno, verano, otoño y después verano, otoño, primavera, hasta que los funcionarios se den cuenta que los espacios verdes son mucho más que eso. Es respetar lo que en algún momento fue creado, y para algo fue creado, como nos decía Silvia. Hay una biodiversidad que tenemos que respetar porque en ella está la vida y están nuestras vidas. También nosotros no somos los dueños como para andar rellenando la laguna y decir, bueno, acá ahora le voy a poner cemento. Y si me importa ponerle cemento a ese árbol, le pongo cemento, lo tiro abajo, lo llevo por delante. Me parece que es muy importante. Esta iniciativa es muy buena y bueno, esperemos que se hagan eco. Y vos decías, bueno, a alguno le va a molestar y seguramente a las corporaciones, algunas corporaciones, no vamos a generalizar, les va a molestar muchísimo y a algunos dirigentes también. Bueno, ¿cómo la pasó la productora? Ahí estaba excelente. Escuchando muy atentamente, estaba como en el patio de su casa, acomodando no sé qué. ¿Cómo estás? Estoy en casa y ¿por qué no en el patio? Hay un poco lloviendo, pero está bonito para estar en el patio tomando un mate y compartiendo. La verdad que la pasé muy bonito, me quedé con varias cosas, acá con Patricio, con Silvia, ¿no? De esto de que vale la pena plantarse y luchar. Y bueno, desde acá, desde este espacio, los que olemos a ovejas, abrazamos a todo Mendoza y los acompañamos en esta lucha y con esa esperanza, ¿no? De saber que si ahí vamos juntos peleando y dispuestos,
se puede. Así que bueno, un abrazo grande desde acá, desde Ecológicamente. En la operación, ¿cómo la pasaron? Gaby, Vane, ¿bien? Bien, muy bien. Pulgares para arriba. Bueno, muchísimas gracias a Vanessa Arecayo, a Gabriel Soria, que se hace el distraído, pero bueno, lo están saludando, mueve la cabeza. Y un besito a Lucas. Estaba con el celular. El próximo sábado vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con esto de técnicas de distracción, esto que está pasando, porque está muy vinculado con el ambiente. Acá está diciendo que te estás distrayendo. Estás distraído. Bueno, vamos a hablar sobre un personaje muy interesante que yo he descubierto en estos últimos tiempos gracias a un trabajo de Martín, un profe de televisión en ISER, que nos compartió un documento de Nicolás Carr. Muy interesante porque hace mucho tiempo venía avisando sobre las tecnologías, el abuso de las tecnologías, la información, la sobreinformación y esto que va reduciendo el intelecto de las personas. Atención. Todo tiene que ver con todo. Sí, señor. Muchísimas gracias a vos por habernos acompañado un sábado más. Te invitamos a que el próximo también te sumes a esto de caminar juntos, juntas, juntes, queriendo, cuidando, amando la creación. Muchas gracias.